28 de mayo del Evangelio según San Marcos. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén en el templo, lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie frutos de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿No está escrito: «Mi casa será casa de oración para todos los pueblos»? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte: «Quítate y arrójate al mar», y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. El Evangelio que hoy hemos escuchado nos ayuda a entender cómo ve Jesús el judaísmo de su tiempo y a las autoridades del templo, a los sumos sacerdotes y a los escribas. Mirad, vivimos en una época que se llama de una cierta aldea global, es decir, todos los continentes están conectados, nos enteramos enseguida de las noticias que están ocurriendo en África, en Asia o en América, y eso hace que con respecto a la religión hayamos conocido la existencia de muchas más religiones de las que conocieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Hoy se pasea uno por un barrio de Madrid o de Santiago de Chile o de Nueva York y resulta que en el mismo barrio se encuentra una iglesia episcopaliana, otra presbiteriana, una sinagoga judía, una parroquia católica y una mezquita musulmana. Y el riesgo que tiene este mundo global en el que vivimos es que lleguemos a pensar que todo tiene la misma importancia, como si las religiones fueran un mercado en el que uno va por uno de los pasillos, está buscando tomate frito y se encuentra 7, 8, 9 marcas diferentes. Unas son más baratas y otras más caras, unas tienen el bote más grande y otro más pequeño, hay botes de hojalata, hay botes de plástico, y tiene uno la impresión de que, bueno, en el fondo da un poco igual escoger un bote de tomate frito o el otro, y que en cada momento puede interesarle lo que más le convenga. Con la religión no es así. No son marcas de tomate frito para escoger la que más te interese en cada momento, sino que unas pueden ser cauce del amor de Dios y otras se han vuelto estériles. Le ha dicho Jesús a esta higuera seca que ya nunca más crecerá unos higos de ese árbol. Y eso lo ha dicho al salir del templo de Jerusalén y antes de volver a entrar en él al día siguiente. De modo que el Señor está dándonos una enseñanza espiritual. No pretendía que entendiéramos sobre la flora de las higueras, sino que al decir esto, «Nunca jamás coma nadie frutos de ti», está dando a entender que ese templo de Jerusalén, que esa forma de vivir la religiosidad, que ese pueblo de Israel, que había sido el pueblo escogido por Dios, ha llegado ya al final de ser cauce de la gracia de Dios y que ha terminado para él ese fruto espiritual que Dios había dado en los siglos anteriores. Nunca jamás coma nadie
frutos de ti. ¿Y por qué el Señor ha hablado de esta manera del templo de Jerusalén? ¿Y por qué ha echado a los cambistas del templo? ¿Y por qué llama la atención sobre la falta de sinceridad con la que vivían los fariseos, por ejemplo, la moralidad en la religiosidad judía? Pues porque el pueblo de Israel se alejó del designio de Dios. Dios les había dicho: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios les garantizaba el sustento, la victoria en las batallas, su compañía y presencia, su amistad. Y a cambio el pueblo de Israel tenía que dar un culto limpio a Dios y tenía que cumplir sus mandamientos. Ninguna de estas dos cosas ocurrió. El templo de Jerusalén se convierte en un mercado, como hemos escuchado, donde la gente, para no tener que llevar el cordero desde su casa o las palomas desde su casa, pues compraba allí, cambiaba moneda, porque había monedas diferentes en las distintas regiones de Israel, y de eso se lucraban algunas personas que de alguna forma estafaban a los sencillos, ¿no? Y había también préstamos con un crédito muy elevado. En el fondo, el Señor nos corrige al pueblo de Israel de esa forma en la que ha convertido la religiosidad judía. Pero hay una segunda razón por la que la religiosidad judía ya no tiene fruto de santidad y de salvación, y es que ha venido Jesús. Él es el brote nuevo, Él es el retoño en el tronco de David, en la estirpe real que había gobernado Israel durante mucho tiempo a través de los reyes David y Salomón y sus sucesores. De modo que la religión judía ahora se prolonga en Cristo. En realidad todos los judíos están llamados a creer en Cristo y a entender que será confiando en Él como van a seguir obteniendo las promesas que Dios les había hecho. Creo que la enseñanza que el Señor nos quiere dirigir hoy es esta. Aunque veas 7, 8, 9 religiones, no pienses que son todas igual, ni pienses que en el fondo es indiferente seguir una que otra. Hay fuente de agua viva en Cristo y hay árboles secos, como higueras que se han secado hasta la raíz, que no aportan nada a nuestra religiosidad, a nuestro deseo de trascendencia. Vamos a pedirle al Señor que no me separe nunca de ti, Jesús, y que aunque respete a todas las personas, a todas las que profesan otra religión o a las que no profesan ninguna, que no me aparte de ti, que sé que eres el camino hacia el cielo, la verdad plena, la vida definitiva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.